No, es un cachivache. Bueno, ahí está. Para quienes no vinieron, acabamos de agarrar este cosito, ¿eh? Y ahí le ve, ahí tiene un manchón negro, le pusimos el encendedor ahí, así, y le prendimos fuego, va, y le prendimos fuego, le mandamos fuego ahí. Y lo que vimos, es lo que se alcanza a ver ahí, creo, ¿eh? Que es que la chapa esta se dobla, ¿ves? Entonces ahora yo quería escribir acá alguna idea sobre eso que se dobla. Entonces, nada, hago el dibujito. Es el manguito del coso para la manteca y la chapita. Ahí. Sí, se ve más o menos, pero se ve. Se ve, la verdad que es un cachivache, pero se ve. Bueno, y acá le mando flama, querido. Le mandamos flama. ¿Eh? Bueno, y ahora la explicación que quería escuchar es ¿por qué se dobla este cosito? ¿Eh? ¿Por qué se dobla? Que nos queda ahí, ¿ves? Medio que se ve en el dibujito. ¿Eh? Lo pones ahí y te queda doblado hacia abajo. Entonces, la explicación, o lo que esperamos, es poder decir por qué ahora, en la siguiente instancia, esto queda de donde le pegó la llama, que le pegó ahí, hace una leve curva que yo exagero. Es curva así, no es curva, es curva en ese punto, después parece recto. Así, exagerada, ¿no? La cuestión. Entonces, quería que ustedes me digan cuál es su idea, perspectiva, aplicación, modelo para explicar por qué se dobla ese Pusify. Escucho. Porque se destempla por el calor. Bueno, Jonathan dice, habría que escribir todo eso, ¿eh? Jonathan dice, se destempla. No sé bien qué significa, pero Cambia la estructura del metal. Bueno, Jonathan dice, se destempla. ¿Y quién dijo? Yo, profe, cambia la estructura del metal. Pablo, cambia la estructura. ¿Qué más? Estructura del metal. Qué bárbaro, querido. ¿Qué más? Después, ustedes no ven nada, pero vengo escribiendo por acá, por ahí. Ahí trata de decir, se destempla, no sé muy bien qué significa, y cambia la estructura del metal, que tampoco sé muy bien qué significa, pero me voy haciendo algunas ideas. ¿Y qué más? ¿Por qué se dobla? Silencio, mirá que todo esto se garpa. Por el aumento de temperatura. Bueno, Tomás dice aumento de temperatura. Por la presión. Aumento de temperatura. ¿Y quién tiró? Nicolás. Presión. ¿Puede ser? Presión, bueno. Bueno, vamos a tratar de poner claro sobre oscuro en esta cuestión. Uno de los modelos, está convocando a una, ¿cómo se dice? Mirada microscópica, ¿no? Hay algo ahí que nosotros no vemos, cambia la estructura del metal, pues la estructura del metal no la veo. Entonces, esa idea está cargando de teoría el observable. Te dice, bueno, loco, acá algo pasa en la estructura interna y no lo voy a poder ver. Para eso es una, ¿cómo se dice? Intelequias, ¿no? Una interpretación, una carga conceptual de lo que pasa específicamente en el punto de mayor temperatura. En ese punto de mayor temperatura, uno dice, quizá podría entender, que en ese cambio de estructura del metal, una estructura que si yo no sé ni dónde dibujarla para que se vea, si yo hago de esa estructura un orden, como una suerte de granos, que creo que alguna vez ya habíamos utilizado un modelo por el estilo, un modelo de granos así, de átomos que se encuentran uno al lado del otro, como con ese modelo.
Bueno, ahora, como esto tiene más energía térmica, incluyendo digamos, las palabras, la terminología que estamos charlando en esta etapa, entonces, a esta estructura de grano le aumento la energía térmica, ¿y qué pasa? Tienden a separarse uno de otros, porque aumenta su cinética interna. Entonces, como aumenta su cinética interna, bueno, tienen más movilidad. Y esa movilidad, imagínate que si tiene mucha movilidad sería un líquido. ¿Sí? Si tiene más movilidad sería un gas. Entonces, detrás de esta idea que tira Pablo, subyacen todos estos otros modelos que te estoy diciendo, que es cómo se concibe, qué modelo utilizamos para explicar los sólidos, líquidos y gases. Entonces, y además de los sólidos, no estamos hablando de cualquier sólido, estamos hablando de un sólido metálico. Entonces, todo eso subyace en esta idea de Pablo, que yo me doy en interpretar así. Veo que Pablo por ahí mueve un cachito la cabeza, o sea que creo que más o menos lo voy cazando lo que me dice. No estoy muy seguro, pero tiene como esa idea base. Un sólido es sólido porque está muy restringido el movimiento de los átomos. Un líquido es líquido porque tiene mayor movilidad atómico-molecular, y un gas tiene más movilidad, se mueve para todos lados. Ahora, cuando yo digo un sólido, es sólido porque los átomos, bueno, estoy distinguiendo, no es cualquier sólido, no es un grano de azúcar o qué sé yo. Es un sólido metálico. Y el sólido metálico posiblemente tenga como estructura esta, a ver si hay otra luz acá. Bueno, esta, ¿cómo se dice? Configuración. Todo esto es en el orden de los modelos que utilizamos. Entonces, en definitiva, la idea de Pablo quizás sea esta. Aumenta la energía cinética de esas moléculas o átomos, tienden a separarse y no es que se derrite, pero tiene más energía. Como tiene más energía, ¿qué pasa? Eventualmente pierde su rigidez, y el peso de este pedacito, del tramo que sigue de la llama para allá, termina haciendo de la suya y lo tira para abajo. Esa podría ser una explicación. En esa explicación está esta idea de Tomás acerca de que hay un aumento de temperatura. Efectivamente, el aumento de temperatura está pensado como una manifestación macroscópica de la energía cinética de esto. ¿Entendés? En esta idea de aumento de temperatura, ¿cómo me doy cuenta que aumentó la temperatura? ¿No? Bueno, ¿cómo me doy cuenta? Porque hubo un cambio. ¿Cuál fue ese cambio? Se dobló. Ah, ¿y por qué se dobló? Porque está más blandito. Bueno, ¿se entiende cómo es? El aumento de temperatura implica en esta observación el hecho de que también hubo una modificación en la estructura. Entonces, la temperatura es una representación macroscópica, algo que yo puedo medir con el termómetro, una representación macroscópica de ese estado cinético molecular. ¿Está? El estado cinético molecular es un recontrainvento, no sé cómo decirte, no es algo que vos lo puedas visualizar, como tampoco podés visualizar esto a ojo. Son representaciones, modelos. En esta idea está un poco más amplia, porque podría tener otras interpretaciones, esa cuestión de la asociación con la energía cinética de las partículas y la manifestación macroscópica. Mayor temperatura, mayor energía cinética de las partículas. Eso existe ahí. La idea de presión, la verdad es que no estoy muy seguro, en serio, porque también existe mayor presión si vos tienes mayor energía cinética, ponele. Vos tenés una garrafa, imagínate una garrafa, a 0 grados. Bueno, no pasa nada con el gas, que poquito gas, una garrafa vacía, quiero decir, con, no sé, poquitos átomos abajo. Bueno, nada, con esa presión y esa temperatura, movés la garrafa y la sentís líquida. Adentro tiene un líquido. Bueno, si vos le empezás a dar fuego de afuera, ese líquido empieza a aumentar su cinética, ¿y qué pasa? Empieza a golpear muchas más veces en el recipiente que lo contiene. Golpea, 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 aumenta su cinética. Golpea tanto que en algún momento vence el recipiente que lo contiene. Vuela la válvula, para empezar.
¿viste? Y si con la válvula de seguridad, que es del punto más débil, no puede contener la presión, explota todo. Entonces, hay algo, y uno explota ¿por qué? Por el aumento de presión. Quizá ese sea el punto, la verdad que no estoy muy seguro, Nicolás, si voy por el camino, pero bueno, la presión podría incluirse dentro de esa cuestión. Porque si es la presión atmosférica, lo que estás pensando, nada, tengo la mano así, es verdad, la presión atmosférica es por cada punta del dedo así, es 1 kilo. La presión atmosférica te empuja al ojo, así, te entran 5 dedos la punta del ojo así, en el globo ocular, bueno, yo me hago, ustedes no ven en la cámara, pero me saqué los lentes y me estoy empujando el ojo. Bueno, te empuja el ojo con 5 kilos. De igual manera, te empuja 1, 2, 3, 4, ¿entendés? En este área, acá por ahí tenés 30 kilos empujándote el cuerpo para abajo, la mano para abajo. Pero ¿qué pasa? La presión atmosférica no es solamente para abajo, es también para arriba. Sobre toda la superficie hay 1 kilo. Hay 1 kilo para acá y 1 kilo para arriba. 1 kilo para acá y 1 kilo para allá. Entonces, nosotros estamos metidos dentro de como si fuera del fondo de una pileta, donde el agua te aprieta, te presiona, pero te presiona de todos lados. Y nuestro cuerpo está tan acostumbrado que no pasa nada. Ahora, si yo, digamos, salgo al espacio exterior, y hacen un experimento y te cierran hasta acá, ¿no? Y te sacan el aire externo, la mano se te empieza a hinchar así como un globo, solito. Porque está diseñada, perdón, está adaptada a esa presión. Cuando vos le sacás esa presión, viste que a veces hay películas que le pinchan el traje espacial y el tipo sale por el agujerito del traje espacial, viste, hecho un masacote de sangre, viste, y le explotan los ojos para afuera, bueno, todo eso, todas esas cosas que no sé si pasará, tiene que ver con esta cuestión. No es necesario ir al espacio exterior, vos te subís a un monte medio alto, rápido, y el tímpano que está en una posición vertical, te para afuera, y sentís que te apuna, te sangra la nariz, te mareás, todas esas cuestiones son desequilibrios de presión. Entonces, si se trata esta presión, ¿no? Ahí Nicolás Botirano, si se trata esta presión de la presión, ¿cómo se dice?, atmosférica, no lo explica. Si se trata de esta presión como un movimiento cinético, capaz por ahí. Pero es un concepto que se empieza a alejar de esta cuestión. Y el se destempla, el templado está asociado a la dureza. ¿Viste? Vos templás un objeto para que ese objeto sea más recio. Y habíamos alguna vez charlado acerca del templado como una modificación, no sé si usamos la palabra templado, pero sí este endurecimiento de los metales, como una reestructuración de esto, ¿no? Nosotros le damos energía, se tiende a desplazar, ese modelo particulado tiende a desplazarse uno sobre otro, y se producen como cortes internos, como cizalladuras, como, digamos, cruces, y en ese entrecruzado que va quedando, con ese desfasaje de la estructura inicial, efectivamente el cuerpo se pone más recio. Entonces, ¿qué pasa? Vale que vos tenés un cuchillito, ¿sí?, que estuvo templado alguna vez. Cuando vos lo calentás, podés hacer que una estructura que se había modificado para darle más dureza, y vos lo hiciste a propósito, y lo enfriaste, ¿viste? Vos lo calentás y le enfriás el filo, ponele. El filo queda más duro. Bueno, es verdad, vos modificaste la estructura, le diste energía para que modifiquen su cinética, se desarticula esa red cristalina homogénea, lo enfrías bruscamente, ya no tiene energía para volver a otra posición y te queda una estructura más dura, porque ahora están como cruzados, no sé cómo decirte, esas capas de electrones. Bueno, de átomos, ok. Entonces el destemplado parecería que implica darle una cantidad de energía que les permita nueva movilidad y volverse a ordenar de alguna manera, aunque no queden de todo ordenados. El hecho de que tiendan a ordenarse
ya es suficiente para que el metal vuelva a ser más dúctil, menos recio, menos duro y más dúctil. Bueno, así que esta idea de que se destempla podría pasar por ese lado. Por eso mismo uno tiene un cuchillo, digamos, templado, ¿sí? Y un cuchillo que es duro por acción térmica, por tratamiento térmico, y te dicen, bueno, yo lo lavo y lo metes abajo de la canilla, ¿viste? A 60 grados. No, 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 mi cuchillo no lo laves, lo lavo yo, no me toques el cuchillo, lo pasás por los pastos, por el último pedazo de pan que quedó en la parrilla y lo envainás. Porque casualmente querés evitar que el contacto con mayor temperatura provoque esta destemplado o esta reestructuración interna. ¿Hasta ahí va bien? ¿Entendí lo que van de lo que tiraron? Y fíjense que no hay inocencia en lo que dicen, ¿eh? No hay que entender. Cada una de las cosas que están diciendo subyace en esa una serie de modelos que aprendimos en algún lado, qué sé yo. Ojalá hayan sido en la escuela, la verdad que no estoy muy seguro. Bueno, vamos a probar a ver, acá vamos de nuevo. Vamos de nuevo. ¿Dónde está? Ahí. Vamos a ver con el cuchillito, ¿eh? Tenemos damas aquí con nosotros, ¿verdad? ¿Qué ves? Más cerca de la base se levantan. Y en el mismo lado de antes. Ah, Sí, está Brenda con nosotros, sí, bueno. Iba a hacer alguna broma acerca de esas pastillas celestes, pero no corresponde. Bueno, entonces, Sutil, muy sutil, ¿eh? sí, sí, yo soy así, ¿viste? Bueno, y entonces, va de nuevo. Pablo se acerca a la cámara y dice, no, bueno, nada, yo tengo cierto control mental de los metales, querido. no, porque esta vez le acercó más el encendedor, ¿o no? Más Por fuego, eso. más cerca. Bueno, la primera idea es que parece que no es un cuchillito para la manteca, ¿no? No lo veo que se haya enderezado otra vez, ¿eh? No, No, no esta vez está no se movió. enderezado, está curvado para Se arriba. fue para arriba. Claro, para arriba. Así que todo lo que dijimos, un bolazo, querido. No nos sirve para explicar esto ni a palo. Mirá. Chao. Bueno, ¿Lo necesitamos otros esperable modos. sería que se vaya para abajo? Lo esperable en este marco es que se vaya para abajo. Pero O la por lo menos que se naturaleza, enderece. ¿eh? O capaz que lo O por lo re... menos que se enderece. O por lo menos que se enderece. Pero no solamente no se enderezó, sino que se dobló más aún. ¿Eh? Está muy bien lo que están diciendo, ¿eh? Profe, ¿puede ser porque tiene mucho metal adelante y se disipa el calor por ahí? ¿O no? Podría ser que tiene que ver con la temperatura, ok. Pues de hecho ahora se va enfriando y va bajando. No voy a decir nada más. Bueno, está grabando todo esto, che, después le queda público el video. Bueno. Igual me asomo acá con una sonrisa maliciosa. Bueno, entonces nos va quedando medio corto el modelo explicativo, ¿viste? Es como que algo pasó ahí. Porque no se corresponde con todas estas ideas que dijimos, que no son ideas ingenuas, ¿eh? Guarda, ¿eh? Solamente que para este caso, que no. Bueno, ahora revisemos algunas de las ideas que charlamos la clase pasada. ¿De qué hablamos la clase pasada? Voy a limpiar. Porque este es otro tema, ¿eh? Para hablar con... No sé dónde se ve. Bueno, eso, ¿ves? El hollín, no sé qué. Ese es otro tema para hablar ahí con la profe de química.
Ahí quedó mejor, pero igual tiene sus quemadas. Bueno, y entonces, ¿qué vimos la clase pasada? ¿De qué se trató la clase? La energía potencial gravitatoria. Te quedaste en 5 clases atrás, Jonathan, despertate, querido. El mundo sigue adelante. ¿No era el coeficiente de los materiales? Hablamos la semana pasada sobre cuestiones térmicas y dentro de esas cuestiones térmicas dijimos, efectivamente, lo que dice Jonathan es, veníamos hablando de la energía mecánica y sí, efectivamente hay modelos, a principios del siglo XIX se construye una teoría del calor que explica la transformación de la energía mecánica a la energía térmica. A eso le habíamos llamado equivalente mecánico del calor. Y ahí charlamos algunas ideas sobre la teoría del calórico, ¿no? Que eran como partículas, bueno, que se abandona esa idea, y de aquella teoría del calórico nos queda la idea o la noción de caloría, ¿sí? Como cantidad de energía, decimos hoy, la palabra energía no existía en aquel tiempo, la cantidad de energía necesaria para que 1 gramo de agua aumente 1 grado de temperatura, y también charlábamos así a la pasada sobre, no sé, características térmicas de los materiales que nos permitían medir la temperatura. Entonces dijimos, mira, una característica que usamos en los termómetros es la expansión térmica. Caso, un cacho de, ¿cómo se dice? De mercurio, adentro de un tubito, le doy energía térmica, bueno, se expande, no tiene para dónde salir, sale para la columna y yo mido la temperatura. Así que en la construcción de ese termómetro, que usa determinada escala, Celsius, Fahrenheit, lo que sea, utilizamos ¿cómo se dice? Una propiedad térmica del material. Bueno, esa fue una. Después, Sergio tiró ahí algo, y también, bueno, Pablo, habían hablado acerca de termisores, y dijeron, bueno, che, mirá, hay otras propiedades térmicas que tienen que ver con ciertas características de los materiales. Mirá cómo estoy hoy, querido. Esto ya no me acuerdo quién había tirado ahí, pero esto es una termocupla, ¿ves? La verdad es que no sé si anda, pero después si terminamos con esto que estamos charlando, tenemos este recurso, estamos con todo. Bueno, entonces, digo, de la termocupla dijimos, bueno, es un proceso, el efecto este, que lo tuve que buscar en internet, Seebeck, que no me acordaba, es una manera en que se genera electricidad a partir de calentar un punto de unión, de soldadura, de 2 materiales diferentes, ¿no? Esos materiales tienen que estar aislados térmicamente, esto no sé si se alcanza, aislado térmicamente, no, aislado eléctricamente, esto tiene acá una arandelita aislante que separa el cuerpo externo de la puntita esta, no sé si se ve, si la cámara me acompaña, bueno, nada, ahí tiene un cosito. Entonces decían, esto está conectado en un calefactor a esa unidad magnética y genera una cantidad de energía eléctrica, esto transforma la energía térmica en energía eléctrica, y la eléctrica genera un campo electromagnético que abre la válvula de seguridad. Bueno, esto después lo vamos a chusmear a ver si funciona, porque la verdad que sabía que nos íbamos a encontrar hoy, fui a buscar unos cachivaches para charlarlos, digamos, de esta manera. Y dentro de los cachivaches que me traje este. Hablamos allí otros elementos más, otras propiedades térmicas y aplicaciones de esas propiedades térmicas. Y es la que nos falta. Si no acordamos de esa, resolvemos esta. ¡Aló, pequeño Jonathan! Jonathan chiquito. Bueno, nada. Bienvenido, amigo. Bienvenido. La onda es entonces, habíamos hablado, lo que pasa que, claro, ustedes, ¿cómo se dice? La plancha les pasa, pero a 4 kilómetros, ¿no? De la casa.
Dijimos que había un aparatito ¿Qué es eso? adentro de las planchas, que ¿para qué servía? Para cortar el circuito. ¿Y cómo funcionaba ese aparatito? Así no voy a ser nunca un buen youtuber, loco, si no vuelven a ver los videos. Necesito que vayan, que lo vean, así armo mi tienda de elementos físicos para vender algo. ¿No eran que eran dos metales distintos? Vamos, Cristian, hablamos de bimetálico. Un bimetálico era entonces una chapita, pero que en realidad tiene dos materiales diferentes, uno en cada una de sus caras. Lo que pasa es que les decía, está remachado, soldado, qué sé yo, ni se nota que son dos metales diferentes. Pero posiblemente esto sea un bimetálico. ¿Qué comportamiento debería tener si fuese un bimetálico? Cuando le da la calor. Los bimetales no son esos como las protecciones de los motores que cuando calienta se cortan y corta la tensión. Es Sí, la fusión de señorito, muy bien, Mauro, exactamente. Ese es un bimetálico. Tiende a modificar su estructura y ¡tac! Corta la corriente. Vos imaginate que acá, en este Crucify, tuvieras conectado acá un cable, ¿no? Va a qué sé yo. Y acá arriba tenés otra chapita así, fijo, constantemente fijo, que apoya contra esto. Y este va al otro polo. O sea que si vos tenés esto así, cierra el circuito, hace un cortocircuito, ¿y qué onda? Acá, para que no haga un cortocircuito, le tenés que poner algún motor, una lamparita, alguna cosa que prenda, disipe la energía. Vos lo que le ponés es una resistencia. Esto prende la resistencia. Cuando prende la resistencia, le empieza a dar energía térmica a la chapita. Calienta, calienta, calienta. Conforme va calentando, esta al final se dobla. ¿Qué pasa? Cuando se dobla, se separa esto. Se separa y ¿qué pasa? Corta el circuito, si el circuito era así. Ahora, acá se separa, ¿sí? Baja y te queda el circuito abierto. Viene y hay un salto. Acá no pasa la corriente. Por lo tanto, Profe, sí, Juan. ¿podría ser como esa la llave térmica, la termomagnética? O Podría con- ser como la llave térmica. Esto es como más tosco, ¿sí? Pero tiene este sentido. Aumenta la temperatura, este es un bimetálico, como es un bimetálico, nada, tiene la particularidad de que cambia su forma. Ahora tenemos que explicar por qué se hace curvo. ¿Cómo era la aplicación esa? Mis queridos chichipíos. por la diferencia de temperatura? La diferencia de Por temperatura es la misma para los dos. Si yo acá le pongo el fuego y le da 300 grados, son 300 grados para los dos metales. Pero acordate que nosotros a esto, no sé si se ve ahí, no se ve nada. A esto Sí, lo se ve. pensábamos como un sanguchito, Bueno, un sanguchito, un sanguchito de pan, sin nada en el medio, ¿no? Un material. Era por las tensiones Material entre los metales, profe. Y un segundo metal. Profe, ¿era uno menos resistente al otro? Los metales. Tenían ¿Puede ser? diferentes coeficientes de dilatación. Mm, ¿Qué significa eso? Que uno se estira más que el otro. sí. Entonces,